justamente el día jueves 9, el jueves pasado, se, se instauró como día de concientización de la insuficiencia cardíaca, un trastorno severo al cual nos llevan muchas enfermedades. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una enfermedad, sino que puede estar provocada por muchas enfermedades. Una de las enfermedades que causan insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, es decir, que se obstruyan las coronarias y que el paciente tenga un infarto que ocasione la muerte celular de una gran parte del corazón y eso genere falla en la expulsión de sangre y el paciente tenga, además del infarto, por supuesto, síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Esos síntomas son la falta de aire, el paciente tiene disnea, se llama el término médico, es decir, se agita, se puede agitar al caminar una cuadra, 2 cuadras, cosa que no pasaba antes, le puede faltar el aire y el paciente tener que parar de hacer la actividad que está desarrollando para así aliviar temporariamente los síntomas. También otros síntomas son las palpitaciones, que el paciente sienta que el corazón late fuerte en el pecho y lata rápido, o sea que tenga taquicardia y palpitaciones, que también tenga edemas de miembros inferiores, que se le hinchen las piernas, que tenga dificultad para dormir, que empiece a dormir, por ejemplo, y a las 2 horas el paciente a la noche se despierta con una gran falta de aire y tenga que sentarse en la cama porque le falta el aire, se agita, entonces se sienta y eso le alivia. Eso es otro síntoma de insuficiencia cardíaca, pero sobre todo quiero hacer hincapié que hay enfermedades que llevan a esto, como ser la hipertensión arterial no tratada, es decir, el paciente que es hipertenso y no se trata porque muchas veces no sabe que es hipertenso, no se toma la presión, no tiene síntomas. La hipertensión muchas veces transcurre de manera silenciosa y el paciente no tiene síntomas y entonces el corazón, en primer lugar, se termina aumentando el volumen del músculo, es decir, una hipertrofia cardíaca para compensar y tratar de eyectar la sangre ante una presión alta. Pero después el corazón empieza a dilatarse, a tener incapacidad de expulsar y el paciente hipertenso puede terminar con una insuficiencia cardíaca. Otra de las enfermedades que lleva a la insuficiencia cardíaca, como dije anteriormente, es que se tapen las coronarias, que se obstruyan las coronarias, el paciente tiene un infarto y ese infarto determine que gran parte del corazón no se pueda contraer de manera normal y el paciente tiene insuficiencia cardíaca. La otra enfermedad es la diabetes, que también por enfermedad tanto de la macrocirculación como de la pequeña circulación de los vasos que están en contacto con el músculo cardíaco, se dañan con la diabetes no tratada, mal tratada, y el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Lo otro, muy importante, la obesidad. El paciente obeso tiene mucho más probabilidades de tener insuficiencia cardíaca que el paciente que no tiene sobrepeso o que no es obeso. La obesidad, por distintos mecanismos, trastornos de la microcirculación, aparición de una diabetes o de una prediabetes, determina que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca. Déjeme subrayarle el tema de la edad, doctor. Acá estamos hablando de gente de un cierto tipo de edad o también tenemos jóvenes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Ese es el tema, que cada vez afectan pacientes más jóvenes. Opa. Es decir, pacientes menores de 40 años, inclusive menores de 30, que tienen obesidad, que tienen prediabetes, no se tratan, que tienen hipertensión y no se tratan. Es decir, la insuficiencia cardíaca no solamente está afectando al grupo etario mayor de 65, 70 años, sino que afecta al grupo etario menor de 40, inclusive menores de 30 años. Es decir, pacientes, y pongo énfasis en este cuadro porque es muy frecuente ver personas jóvenes, obesas, ¿verdad?, con gran cantidad de kilos en relación a la talla y que terminan con un cuadro de insuficiencia cardíaca, terminan teniendo falta de aire al hacer una actividad habitual, inclusive en reposo tienen esa dificultad respiratoria, esa falta de aire
que es uno de los síntomas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca. Es decir, cada vez afecta a personas más jóvenes, no solamente que tengan un infarto, sino que tengan esas otras enfermedades a las que hice alusión anteriormente y que terminan provocando insuficiencia del corazón, tanto de, y a esto pongo énfasis, de eyectar la sangre, de empujar la sangre, como de recibir la sangre también en la diástole. Es decir, el paciente puede tener dificultad para eyectar la sangre y puede tener dificultad para recibir la sangre que le llega, ya sea de todo el circuito sistémico general del organismo, como del circuito pulmonar, el pequeño circuito, o ambas cosas, que tenga dificultad para recibir la sangre y para eyectar la sangre. Y en ambas situaciones los síntomas son característicos: falta de aire al hacer alguna actividad física habitual que antes no le provocaba falta de aire y que ahora le provoca, que se le empiecen a hinchar las piernas, que tenga dificultad para dormir, que tenga palpitaciones y que el corazón sienta el paciente que le late rápido a una frecuencia no común, y entonces empieza a tener síntomas, comienza a tener síntomas. Esos son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, que en realidad es un síndrome, como decía anteriormente, es decir, varias enfermedades metabólicas, enfermedades de las arterias coronarias, enfermedades de las válvulas cardíacas, pueden llevar a este tipo de afección, como es la insuficiencia cardíaca, cada vez más frecuente, de más frecuente presentación en la población joven.